Buenos días, buenas tardes, buenas noches, radio escuchas de Perilla Radio y del YouTube. Damos la bienvenida a Sergio Alejandro Mira, les habla Rodrigo el Monarca. Hola Rodrigo el Monarca, saludos a todos nuestros followers y hay una confesión que quería hacer hoy, esta noche, este día, esta tarde, y esa es que yo nunca vi televisión porque es muy fome. Aunque tú no lo creas, yo prefería estudiar y hasta leer, pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo, me vendió un televisor. Wow. Y me lo vendió. Y era mi padre. Y era mi santo. Cumpleaños. Era mi santo. Y capaz de regalarme un tele. Me vendió el tele. Y el tele, además, explotó. O sea, estaba desperfecto. Pero fue bueno que explotara. Porque entonces descubrí un mundo muy complejo que habita en Netflix. Mediante una aplicación que tengo en el celular, por supuesto, sin televisión, sin necesidad de televisión. Y esa, amigos y amigas, es la historia de 31 minutos. El Monarca, te cedo la palabra. Estamos en vivo, Tulio. Tulio, Tulio. Tulio, estamos en vivo. Bueno, Sí, Retro bueno, Robótico se sí, especializa en sí, la a esta nostalgia, altura. de algo ¿Corre? como hemos conversado con el Monarca. Retro Robótico se especializa en la nostalgia, pero muchas de las cosas que hemos tocado en el programa, en el podcast, eh, se, se- se mantienen hasta el día de hoy vigentes. Muchas franquicias, muchas líneas de juguete, entonces, y no es distinto con el caso de 31 minutos que lleva ya, según recuerdo, más o menos desde el 2002, puede ser, lo que yo Sí, más o recuerdo, menos pero 2002, 2003, por ahí. sí. Así que, ¿cuál es tu experiencia con este fenómeno que ha logrado mantenerse en el tiempo, cosa que es muy difícil, al parecer, aquí en Chile? Hay franquicias, Sí, no, y no solo eso, que trascendió las fronteras, que es más difícil aún. ya llegaremos a ese punto, Sí. pero si Bueno, quieres, sí, no, el primer approach que tuve como ya era en el año 2000, pero eso ya no me acuerdo, 2002, 2003, es cuando 2003, salió está 31, chequeado, está 2003, chequeado, sí, chequeado, ah, bueno, 2003. sí, cuando salió 31 minutos y yo ya estaba en la universidad, entonces los carretes como que alguien mencionaba, hoy están dando el otro día, me trasnoché, no sé, pues haciendo un trabajo hasta el sábado. Y habían unos monos muy raros que están dando en la tele, pero son geniales, weón. Hay que verlos. Así que y ahí empezó como a correr el boca en boca entre adultos, pues, jóvenes adultos, pero adultos al fin y al cabo. Se supone que no éramos el público objetivo, pero tal vez por haber estado en el área del diseño, quizás uno podía apreciar todo el trabajo que había detrás, el trabajo conceptual, el trabajo de las maquetas, el de las marionetas. Entonces, se fue muy apreciado y muy querido dentro de la gente de los veinteañeros de esa época, sin tener contacto con niños chicos, pues la mayoría de la gente que estudiaba conmigo no éramos de la región, entonces nuestros parientes más chicos no estaban como para preguntarle, oye, ¿viste 31 minutos o algo así? No, pues era como que a nosotros nos llegó, fuimos otro público asociado a la intención que tenía el grupo de 31 minutos. Correcto. Bueno, yo tengo como buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos relacionados a 31 minutos, porque el 2003 nació mi hijo y esos primeros meses de vida de él, de mi hijo, yo veía 31 minutos y según recuerdo eran los sábados en la mañana, según recuerdo, quizá era los domingos en la mañana, pero el caso es que era el fin de semana en la mañana. Y temprano, como temprano para los estándares, digamos, de un fin de semana. Sí. Eh,
cuando uno tiene una guagua, ya deja de haber carrete, por supuesto. Entonces, lo que para uno antes, cuando carreteaba las 10:30, 11 de la mañana, era temprano. Entonces, Era las 11 de la madrugada. exacto. Entonces ya era como, estaba ya despierto desde mucho antes, entonces lo veía y no me perdía ningún capítulo, por supuesto, lo encontraba genial por todo el conjunto de cosas que lo hacía genial. Generalmente cuando algo es genial es porque tiene varias aristas y tiene varias cosas que destacan. En el caso de 31 minutos era por un lado el concepto del programa, que era un noticiero que era una parodia de los noticieros serios, y eso ya era chistoso en sí. Eran marionetas, eran títeres los personajes, y además tenían muchas canciones. Entonces tenían, de hecho, el segmento de las canciones era como el segmento del espectáculo. ¿Cuáles son las Sí, canciones que de están Policarpo. con Policarpo, ¿cómo dijiste tú? Policarpo Avendaño era, creo. Sí. Entonces habían varios elementos y todo eso confluía en esto que lo hacía tan único. Entonces teníamos también, tenía eso también aparte de como de la crítica y de la sátira, tenía el humor absurdo también. Como siempre me acuerdo del maguito, el maguito explosivo, no me acuerdo cómo se Sí. llamaba, Dante, algo, Torobolini o algo así. No me acuerdo cómo era que decía, ya hace muchos años que no los veo. Y que su gracia era que explotaba este mago. Y otros personajes como el señor, ¿cómo era? Mudo Invisible, cuando tú ibas ahí, Invisible mudo. claro, Sí. Invisible Mudo. O el recordado, porque también tenían como reportajes serios y ecológicos, que esos eran a La cargo ruta de la de, caca. claro, la recordada Ruta de la Caca, a cargo del, ¿cómo se llama? Juan Carlos Bodoque. De Sí. Bodoque. Entonces, tenemos que 31 minutos parte por el canal nacional TVN de Chile, como decíamos, el 2003. Sí. Y Era parte de Tronia, ¿o no? no me acuerdo de Tronia, pero Era como una sección así mira, como Tronia, de... me suena Tronia, Sí, era como la sección infantil del día sábado. donde tiraban varios cartoons, varios programas y tenía como animadores entre medio juveniles o algo así. Las Sí. tardes, entre las tardes también habían cosas similares antes que se las apoderaran estos programas impensados para los días de hoy, o por lo menos del 2014 en adelante. Me- Los Mecanos, los sí, Chibos, todo eso, Mecano. Sí. Todo el H. todo el La H. invasión H. Pero que volvieron son cuestiones de nicho, como casi todo sobrevive hasta el día de hoy. Yo le mencionaba a alguien Sí. hace poco que si tú tratas de recordar y pensar en alguna banda de los 80 o de los 90, de seguro está en tour. Así como Bryan Adams viene a Chile la próxima semana. The Human League está en tour. Men Without Hats está en tour. Ultravox viene Mitch Hure. John Lydon de tour. Cualquiera que se te ocurra, si no está muerto, está. Sí. Bon Jovi lo Viene pusieron. Rod Stewart. Yo me acuerdo que cuando volvió la democracia y fue el primer mega evento que hubo de concierto con Rod Stewart, casi nadie lo conocía, pero estaban todos expectantes para ver que yo me acuerdo de cadena nacional ahí la gente viendo la transmisión del concierto en vivo y nadie tenía idea, pues, sobre todo la gente mayor ni lo conocía. Claro, viene Roxette ahora, viene Roxette a Chile y Roxette falleció la cantante hace mucho ya. Ah, ¿verdad? Pues sí, Bueno, pues ya como 5 años. claro, Linkin Park anda también de tour sin, se me olvidó cómo se llama. Eh, bueno, pero estábamos hablando de 31 minutos. ¿Por qué llegamos? Por el ranking musical de Policarpo, seguro. No, Ah, no claro. era porque está vigente Pancho en todavía. Piedra. Porque... sí, pues ahí sonaba algo, sonaba como algo familiar y era porque los hermanos ahí de Chancho en Piedra eran los músicos, pues. Claro, Chester Bennington, eso me estaba olvidando del vocalista de Chester que se suicidó el día de mi cumpleaños. Oh, Entonces, Unalive Himself. sí. Unalive, ¿verdad? No tenemos que decir Unalive himself. Bueno, 31 minutos nació, Aunque hay teorías que dicen que lo fueron. claro, como a Avicii también, ¿no? A Avicii y a Chris Cornell.
que el estaban Condor. metidos ahí en Que una investigación. nació el día de mi cumpleaños, se parece bien. Nació el mismo día que yo. Así que tengo ahí a Chris Cornell y a Chester Bennington unidos a mi historia personal. Bueno, 31 minutos. Esperemos que en eso no va. 31 minutos. No, voy a elegir otro día. Es que, bueno, ya no puedo nacer de nuevo, así que por lo menos ahí está descartado. Si nazco de nuevo, quiero reencarnarme en un habitante de Titirquén, que me acuerdo que era el lugar del cual provenían los habitantes, Sí. o los habitantes de 31 minutos, no me acuerdo cómo es el lore muy bien, pero 31 minutos fue creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano y el equipo de Aplaplac, donde estaba metido también el ratoncito, el Un guatón botón Salinas, salina. ese individuo tan desagradable. Estaba metido Para ahí. algunos, para algunos. Para mí por lo menos, lo es. Mm. Pero él hacía uno de los personajes que más me gustan, tengo entendido, Juan Harry. Juan y Juan Harry, que también tiene un lore de dónde salió el nombre. Ah, sí, cuéntalo, por favor. Sí, bueno, para variar, como acá es todo así improvisado, olvidé el nombre del documental, pero es un documental de cómo vacacionaban los jóvenes en Cartagena como el año 87. Y obviamente la gente lo usa como para ver, oye, viste que hasta los flights hablaban bien antes porque era otro acento el que había en Chile. Y ahí salió un personaje que era un joven que no debe haber tenido más de 17 años, que estaban acampando ahí, así, acampar en mucho, estaban durmiendo en la playa, carreteando, y salía y decía, yo soy Juanín, Juan Harry, Juanín, Juan Harry. Y ahí, de ahí sacaron el nombre. Muy buen tip, o sea, muy Muy apropiado. random. No Sí, he visto, o sea, que las mejores cosas son random, generalmente para este sí. tipo de circunstancias. Si analizamos los nombres, de seguro vamos a llegar a muchos orígenes como ese. Pero de verdad, antes se hablaba diferente. He visto varios videos así. Y claro, el acento es algo que también va mutando con el tiempo, va siendo influenciado por otros tipos de. No sé, ahí ya nos estamos metiendo en ciertas cosas que se escapan a la temática de hoy, que Sí. era 31. Yo tengo mi teoría que la podemos hablar cuando hablemos de teleserie antigua. Yo culpo ¿cómo se llama el tipo que hacía las teleseries de TVN, que iba por todo Chile? El Vicente Sabatini. Yo lo culpo a él por el Ah, cambio ahí de la. homogeneizó los acentos. No, puso de moda los acentos flight ahí con el Ya. chingao. Sí, con el Me chingao y acordé, también es que con el malo. están repitiendo Sí, romaní. sí. El chingado, Ya, pero ¿verdad? no estamos yendo para otro lado, dejemos material para otro día. Bueno, resulta que Álvaro Díaz y Pedro Peirano venían ¿cómo se llamaba este programa de la Rock and Pop? Que, Lanceta, de Plan Z, donde estaban también el Carcavilla, Ángel Carcavilla, Ignacio Gumucio, Gumucio, ¿cómo se llama este otro loco? El Marco Silva, sí. y la chica, ¿cómo se llamaba? Era apellido del piano, no sé si es Sí, Carolina. Y sí, bueno, y porque la también otra era estaba la la Yulips, no Roth era. también. No, la hija de, Sí, ¿cómo se llama? la Que hacía de la nana de argentina, que apellido Roth. Valentina Roth, parece. No, nada Valentina que ver, Roth. esa nada que ver, po, Valentina esa es Roth, otra. esa es la hija de Nada que ver. Rodolfo Roth. Sí, sí, no, era Del otro. Moller o Roth, Müller. apellido. Moller o Sí, Müller, sí, ¿no? sí. Era apellido Müller, pero la mamá era apellido Ross, parece. Valentina Müller. Sí, algo así. ¿Y por qué estamos Que ella hablando también salía. ¿Por qué estamos Por hablando los de 31 Valentina mil, Müller? por Aplaplac Ah, que y ella Plan salía, Z. ella fue como segunda generación de Plan Z, Sí. pero se llama. Que también era una genialidad que hacían con el vuelto al pan, pues era como cuando uno tenía que filmar un video ahí en VHS con los compañeros de curso, por la alianza y cuestiones así. Era ese el nivel de producción, pero de ahí la genialidad, la irreverencia que tenían estos tipos, la traspasaron a 31 minutos, pues, se notaba la mano. Para los que tuvimos la suerte de verlo, yo siempre he contado que ya de vacaciones en Santiago, cuando era chico, entonces ahí podía ver el canal Rock and Pop. Y Oye, ahí estábamos más. ¿Mm? Sí, pues si andábamos. Son- Bueno, la necesidad es la madre de la invención. Sí. Oye, no era De ahí del Valentina Müller, era Vanessa Miller.
Vanessa, sí, sí. Andábamos Bueno, con B cerca. corta. Bueno, por lo Sí, menos le achuntamos a Ángel Carcavilla, sí. Carolina del Piano, Álvaro A Díaz, todos los Rodrigo otros. Mucho, Pedro Beirano, a Vanessa Miller le pusimos Valentina Müller. Sí. Andábamos cerca, andábamos bastante cerca. Bueno, Y, resulta que de aquí, oye, ah, dime, del rock and pop también salió Salfate, pues, el Pera, pues, claro, con el maldita Maldita sea, Sea. Pérez Alfate Que y al el principio lo hacían Rumpi. con el Rumpi y no cuajaba y lo echaron. Claro, el Rumpi duró como 2 programas. Bueno, el Rumpi era medio también como que se aburría rápido, medio beligerante. Yo creo que era de trabajar Mm. solo también, ¿no? Y el otro Sí. dos Después pilló. eran demasiado partner, parece. Era como meter a un loco que no sé. Después era mejor tener a la robotina que a, que a este otro loco, yo creo, que al Rumpi. Bueno, volviendo de aquí, de Plan Z, que era un programa, como dices tú, de sketches, muchos, muchos memorables. A ver, ¿recuerdas alguno que no sea? Porque eran bastante políticamente incorrectos también. Entonces, creo que hay Sí, varios. estaban Dubidú y Dabadá, que eran, bueno, para los más jóvenes existían dos parques de entretenciones en Chile, que era Mm. Fantasilandia y Mundo Mágico. Y Mundo Mágico siempre era visto como la versión Temu de Fantasilandia, po. Pero tenían hartos personajes que eran bastante. Puta, no, te caíste. Bueno, mientras esperamos que regrese Rodrigo el Monarca, seguimos con la idea. Dubidú y Dabadá eran unos corpóreos que el chiste es que en vez de ser amables con los niños y las Y, niñas eran lo contrario. Oye, te caíste, estaba explicando yo quiénes eran Dubidú y Dabadá, chuta. los Sí, parece que corpóreos. se Así cayó que el ya sistema y yo también me puse a hablar, así que no sé qué parte quedé. no importa, ya quedó explicado lo de Dubidú y Dabadá. Entonces pasamos ahora de que Álvaro Díaz y Pedro Peirano salieron de ahí porque su productora Aplaplac, de hecho, era parte de un sketch que se Sí. burlaban de los institutos tipo Simón Bolívar, que INACAP, no sé si existe ya. el INACAP, que le llamaban el Incapaz, o el Sí. Simón Bolívar, se burlaban de eso en esto del Aplaplac. Y Aplaplac era la productora que ellos armaron para poder postular a los fondos, que nosotros sabemos, tú sabes de eso también, yo lo sé muy bien, Sí. Francisco Franco Fest también lo sabe, que hay que armar este tipo de instancias de sociedades, de personalidades jurídicas para postular a los fondos, porque 31 Minutos se hizo con estos fondos para la televisión a los que Mitómano Comics postuló. Tú sabes de eso, el CNTV. Sí, sí. Entonces, Apple Plaque se creó para eso. Se ganaron los fondos, hicieron 31 minutos y de ahí se convirtió en un fenómeno, tanto para los niños como para los adultos, que suele ser todas estas cosas que son como desde el Chavo hasta Pixar, suelen tener esa fórmula. Y después de eso se hicieron más temporadas, incluso pasaron como a horario prime, me acuerdo en algún momento estar viéndolos en la noche, los Sí, sí, en la noche. llegaron a eso. Y después de eso vino una película y parece que con la película murió todo el Sí, la impulso película del le fue formato. mal. Pero todas alcanzaron Pero la cumbre, después como que cayeron y me parece, perdónenme los expertos en 31 minutos, yo no lo soy para nada, hablo desde la casi ignorancia, me da la impresión que los Kitapalooza, en los Lollapalooza en esa sección que tienen, empezó ahí 31 minutos, se presentó ahí y ya muchos, la rompieron, po. claro, muchos de esos niños quizás ya tenían hijos o tenían hermanos menores o no sé qué llevar, porque creo que estas generaciones actuales no se reproducen. Pero esa es mi experiencia. Después de verlo yo, una vez que mi hijo fue creciendo, le perdí el rastro a 31 minutos porque a él no le interesaba Sí. nada, nunca, nunca, nunca les Es que interesó. no les pilló la generación, pues era guagua cuando salieron, pues, Claro, y entonces después también ya, era muy grande cuando salió las nuevas temporadas, pues. claro, Que entonces no no estoy alcanzó. seguro si fue como el año 2013 más o menos también volvieron, pero con una temporada para nomás. Sí, no me acuerdo cómo fue el timeline, Mm. pero me acuerdo que tocaron en el que llegaron al Festival de Viña, creo que fue el 2020, Sí, antes de la pandemia, no, tiene que haber sido mucho antes, el porque 2020. yo todavía estaba viviendo en Valparaíso, tiene que ser antes del 2016.
Aquí dice que tocó el 2020 en el Festival de Viña. A lo mejor volvieron, o a lo mejor el que vi yo en Valparaíso era el de Olmué, quizás, no sé. Bueno, O a lo mejor se 2020, repitieron el plato también. 2020 Festival de Viña. Mm. No lo viste en tu imaginación, porque fue Sí, cuando a ti te ¿viste? explotó el Porque es muy televisor. fome. Porque es Sí. muy fome. Que hayan tocado en el 2020 es muy fome, ahí está, pues, esa es la explicación. Ya, entonces, y eso sería 31 minutos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Duró 31 Monarca. minutos justo esto. No. Eh, Eso dijo ella. sí. No, pero bueno, ahora volvieron con una película en Prime, ¿cómo se llama esta cuestión? Prime TV, el de Amazon. Jeff Bezos, Amazon Prime. ¿Qué tiene que ver Volvieron. 10 pesos aquí? Me va a meter a Jeffrey Epstein ahora. Oye, está de moda eso. Hay En la otro isla. ahí. ¿Ah? En la Hay isla. un, no, hay un lore ahí que está gestándose con el hombre naranja. El Y hombre naranja. sí. Y en Bueno, FNAF. ya, no, FNAF. seguimos. Ah, viene FNAF bien fuerte, ¿eh? Sí, viene heavy. Pero sí, ahora tienen una película de Navidad que no sé si se estrenó, se va a estrenar ahí en Amazon Prime y de 31 minutos. Yo El, te tengo una pregunta. ¿Las infantas ¿Mm? tienen alguna relación con 31 minutos o ninguna también, como me pasa a mí? No, sí, ellas vieron la segunda temporada que hubo y de ahí lo redescubrieron y como ya había YouTube y creo que estaba en una plataforma y sí los vieron y les tienen mucho cariño. Ah, ya. Hay De una hecho, relación. sí, de hecho la mayor dice que le da pena de que los niños actuales, los que están naciendo, no tengan contacto con 31 minutos. Oye, sí, bueno, hay como vimos, mi hijo tiene 22, 23 años, no me acuerdo. Tiene 23 o 22, bueno, por ahí. Y no Sí. tiene ninguna relación whatsoever con 31 minutos. Mm, Con suerte sabe que existen y con suerte yo creo sí. que reconocerá a Tulio, pero y a Juan Carlos Bodoque. Pero ahora que estamos, que los mencioné, aprovechemos de repasar a los personajes. Yo decía que uno de mis personajes favoritos es Juan Harry. Y el otro sería Mario Hugo. Me gusta mucho Mario Hugo. Además que mis mejores stickers son de Mario Hugo. Y es un personaje para mí entrañable, con todos esos perros que tiene. Ese Sí, pues esa cosa animalista. extraña de los cartoons y de los personajes antropomorfos que son animales, que son perros, que además son Pero perros. tienen mascota. Claro, Como, como Tribilín con Pluto. claro, que son patos que comen pollo y que comen huevos fritos, como el Donald y sus sobrinos. Pero bueno, Sí. esos son mis personajes favoritos, Juanín y Mario Hugo. ¿Cuáles serían Sí. los tuyos de tenerlos? Oye, y lo raro es que Patana es una pájara, po. Y es sobrina de Tulio, que no se sabe qué es. Claro, pero parece Pero que es porque la especie y es, es porque es la pata Ana. claro. Ah, la pata, porque Tulio es también Sí, un calcetín o algo, ¿no? ¿No? sí, es como, bueno, es como un mono en realidad, no sé, yo siempre lo vi como un simio, así como los de Baila sin cesar, pero como evolucionado, no sé. Bueno, pero es que parece que la especie, el filum, como lo dice, se podría decir, no sé, en términos de biológicos, es un ser que es un títere. Entonces no importa si es un Ya. pájaro, un calcetín o un perro, si son todos títeres, son parte de la misma especie, creo yo. Sí, Pero puede ser. te preguntaba por tus personajes favoritos. Ah, sí, pues Juanín también me gusta, pero para no hacer lo mismo, ¿cómo se llama? El balón bombola. Que Me da imitaba risa el como el viejito. sapito Sí, Livingston. sí, el Zapito Livington se le olvidaba lo que estaba diciendo, se ponía a hablar de otras cosas porque era muy viejo. Cagá, sí. El que me Bien. desagradaba un poco porque está claro que tenían que seguir ciertos parámetros para obtener los fondos y tenían al calcetín con Ron Bosman que hablaba de los derechos de los Sí, niños y niñas. estaba un poco como off, así como que Claro, y como que era muy estaba mucho. repetitivo de cada vez que decían calcetín con Ron Bosman y salía ese riff. ¡Ti! Y era, no, era un poco
un poco aburrido eso, monótono. Y Un poco eso, gratuito. cuando venía el calcetín con rombos, man, como que mi cerebro se iba de paseo un rato. No niego que los méritos de poder enseñar los derechos de los niños y niñas es fundamental y era un gran aporte. Pero yo esperaba que viniera más bien el ranking musical para escuchar canciones como Bailan sin Sí, cesar y era Nala como lo que de Lolo. tenían los Thundercat y He-Man, que tenían que al final dar como un consejo, porque seguramente les dan una subvención en Estados Unidos, los No, eran ponían en reglas, cierto claro, horario. eran reglas que Mm, estaban, o muchas veces se ponían el parche antes de la herida. Como mm, mejor traigamos, en el caso de Filmation, tenían consultores, como que tengo, según lo que recuerdo, el propio Lou Scheimer y Filmation fue hacia consultores, psicólogos y todo, para que mm, revisaran y después ellos no tener problemas cuando los transmitieran, porque ya sí, tenían el visado de los psicoterapeutas y los especialistas en psicología infantil. Entonces, sí, aquí habían ciertas cosas que siempre pasaban como entre medio, ¿verdad? Como supuestamente la crítica que le hicieron en una Teletón a la maquinaria de la Teletón y a don sí. Francisco, muy al estilo hasta como de los prisioneros. Pero yo creo que siempre se le pone un poco más de como ¿cómo te podría decir? Y arman un escándalo en relación a una cuestión nimia, eso, nimia, mínima. Y Sí, una no, gota en un vaso de agua. siempre, sí, no, siempre tuvieron ese problema, sobre todo con el sector más conservador de Chile en el tiempo de Plan Z, porque los sketch era como South Park, en realidad era lo más cercano a South Park que tuvimos, Es que porque sabes que causaba sí, mucho sí, anticuerpo algunos sketch, sobre todo el de O'Higgins y el de la dictadura y Allende, y pero, era ridícula las pero defensas espérate que que estamos, hacían los... pero ahí ¿Ah? estoy hablando de Plan Z, pues, ¿no? De 31 Sí, de minutos. Plan Z, es que era como para dar el ejemplo de que en Plan Z también había ese espíritu, Ah, porque pero tuvieron ese crees problema tú, con la eso, Teletón claro, eso es y importante. también tuvieron el otro problema que parece que con el dinosaurio Anacleto, que decían que era Anacleto Angelini, y como que se Ah, enojaron los herederos. Sí, eso es lo que te quería decir, lo que estás tú diciendo, apuntando a algo muy interesante, es como que tú crees que de Plan Z, Díaz y Peirano se trajeron ese espíritu de Plan Z, por supuesto, sí, a 31 minutos, claramente. y lo domesticaron y lo Sí, vendieron en un package que decía infantil, pero en realidad era sí, un Plan Z en el fondo, sí, y había una gran crítica hacia el consumismo, hacia los medios de comunicación, la crisis ambiental, la política, los problemas sociales, la cultura en esa época existía esto que Felipito Camiroaga nombraba la farándula cruel, ¿te acuerdas? Y esa era la época de sí, una farándula desatada, el pleno apogeo de ese cupé, cuando apareció el Sálvese quien pueda, se llama, estaba sí. después el Caiga quien caiga. Era una cosa, era en la época de Tunic y cientos y miles de santiaguinos y chilenos desnudándose Sí. ahí en... Fue eh, como nuestra movida española, pero llegó como sí, 20 años más tarde, exacto, entonces literalmente. 31 minutos, en realidad ahora que lo pienso, ni que lo dices tú, sí tenía harta crítica social. Entonces, Sí. que yo en esa época, como era un padre, ¿cómo se dice cuando uno es recién padre por primera vez? Primerizo. Cuando es un padre, cuando era un padre primerizo y estaba preocupado más de eso, todas esas críticas probablemente a los drags volaban por sobre mi cabeza. Sí. O, Me quedaba. o al no ser así como de una filosofía, ¿cómo se podría decir? De una ideología muy conservadora, no te causó ruido. Fue normal para ti ver eso. Pero la gente más tradicional que ve estas cosas, no le gusta que se metan con los niños, entre comillas. ¿Se cortó esto? ¿No? Sí. Sí, Ah, sí, sí. Perdón. son, mira, Quieren entretenimiento vacío, que es justamente lo que no tenía 31 minutos, porque si podemos decir algo de ello era que no subestimaron a los niños, tal no, como, claro. por ejemplo, Roald Dahl, el escritor ahí
de las brujas El y el Big Gentle Giant, ¿no? ¿Cómo es? Big Friendly Giant, el BFG, Big Friendly Giant, el gigante, sí, también, el sí, Roald Dahl, me acuerdo. no, sí, El Grinch, no, el Grinch. no, sí, ese es de otro parece, pero No, no, el no de Roald Dahl. subestiman a Ah, los no, el niños, Dr. po. Seuss. Estoy haciendo un mashup Sí, ahí. El Dr. Seuss. sí, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Pero Zeus, retomemos la idea. Doctor Zeus. Sí. Retomemos la idea para no perder. 31 minutos, ¿era qué? Era rebelde hasta cierto punto y no subestimó a los niños. Claro, y además estaba usando recursos estatales, no tenían auspiciadores, entonces tenían que funcionar dentro del marco y de las directrices también del canal y de los fondos del Consejo Nacional de Televisión. Y claro, muchas de esas cosas, como te digo, quizás yo me quedo o recuerdo cosas superficiales, pero recuerdo sketches que eran divertidos, como el de los hombres musculosos, que eh, ese me Genial eso. llamaba la atención porque yo vivía en el barrio República cuando llegué a estudiar a Santiago. Y a veces tomaba el bus para ir o venir de Viña a ver a mi familia por ahí cerca, o sea, por ahí cerca entre el barrio República, Unión Latinoamericana, estaba este lugar donde había un personaje que era como un coloso, era como el Colossus de los X-Men, una estatua, Sí. que no sé, parece que era de camiones, o no tengo idea, eran dos, Tiene pinta de ser un taller mecánico, una claro. maestranza, algo así. Sí, y recuerdo que eran dos, me parece, y eran dos al principio, parece que después desarmaron, quedó uno. Bueno, entonces estos tipos musculosos que eran como varios personajes al estilo He-Man, Sí, pero Max Steel, y Max He-Man, Steel, G.I. claro, Joe, había de todo. había de todo y lo habían despojado de sus ropajes para no fueran muy identificables. Porque también usaban, no todos eran títeres, a veces usaban figuras, digamos, muñecas, figuras de acción, peluches. Y estos hombres musculosos comenzaban un peregrinaje hacia su maestro. Y me acuerdo que los mostraban en todo este periplo. Y me acuerdo que después subían por una escalera mecánica, igual en el metro. Y en algún momento cuando iban saliendo uno decía, me trompecé. Puta que siempre me acuerdo de eso, me trompecé. Ya, y finalmente llegaban donde el maestro, que era este personaje, esta estatua que debe haber medido, no sé, mi mente debe ser como unos 3 metros de alto. Y estoy tratando de ver, sí, nos quedan 5 minutos. Le hacen una pregunta, solo una. Claro, eso les Y decía. no, y no le dicen la pregunta, sino le preguntan así como, ¿podemos hacerlo? No dijeron qué. Claro, para no Y arruinar el el tipo les chiste. dice, sí, le dicen no. Ah, les decía que no. Y le decía que no, entonces es el chiste porque se volvían todos tristes, hacían el mismo viaje y cuando llegaban donde su jefe o maestro, lo que sea, director técnico, le decía, bueno, ¿y qué dijo? Dijo que sí. Ah, Y se ¿verdad? empezaban a manguear. Le Sí, le mentían. mentían. Sí, y se ponían a manguerear así como Zulander, cuando se Claro, manguerean con benzina. sí. Y se escuchaba We are young, we are free. Sí, Esa canción. sí, no, Muy era buena. genial. Se me había olvidado el remate, se me había olvidado el remate, que le mentían. Muy bueno. Bueno, me acuerdo de ese sketch en particular. Sí, bueno, y curiosidades también que hubo que o sea, también estuvo la época de los chistes sin censura en la red y el Guatón Salinas participaba y también tuvo un par de participaciones en programas de adultos conversación y se mandó unos chistes bien desubicados y lo echaron de 31 minutos porque no podían asociar la marca con él, pues él hacía la voz De Juanín. de Juanín. Sí. Y desde ese entonces otra la voz de Juanín. Ah, sí. Mm. Bueno, no era como. Dijo literalmente me echaron por ordinario, porque dijo me puse discípulo del Don Carter. Hoy sí, estar cerca de Don Carter parece que es como. Don Carter es como la cosa de otro mundo, así como The Thing. Sí, sí, te Don empieza a Carpenter. irradiar. Sí, Sí, te conviertes en Don Carter por proxy.
Ahora vean a Sí. Don Carter en Cuánto vale el show. Yo lo paso muy bien viendo Cuánto vale el show y la sinergia que tienen ahí, porque si tú eres director de Cuánto vale el show, ¿al lado de quién vas a sentar a Don Carter? Al lado de Francisca Meri. Crean una buena sinergia ahí. Y eso sería. Terminamos hablando de Eso es cuánto vale el show. el show. Especial de cuánto vale el show. También Pero nos también es de la nostalgia. que tú no Y veías. también y también volvió, pues sí, pues volvió, pues. ¿Viste? Sí, Si pues, todo vuelve. y los días viernes está Leo Caprile, que fue uno de los conductores emblemáticos de Cuánto vale el show. También lo fue Lucho Jara, a mediados de los 90. Sí. Pero Sí, pues y tenían ahí a sus jueces el, la Furcade, sí, que en paz y descanse. estaba Paul Hammer también, Que en paz que en paz descanse. descanse. Julio Jung, que Todavía creo está que vivo, parece, ¿no? sí, todavía está entre nosotros, parece. Mm, sí. Y la Marcelito Osorio también fue jurado. Ah, verdad, sí. Pero lo que ya que mencioné la Pancha Merino, deberíamos hacer alguno de teleseries chilenas emblemáticas como Sí. Playa Salvaje, donde actuaba mi primo Oh, oh, oh. Fabián Fabianovich, el Marco Fabianovich, alias Hulk. Que Ah, era primo tuyo. mi primo, sí, mi primo Marco Fabianovich, y actuó en esa y Los Cárcamos, el Sí. Hulk este. No, Y tuvo bueno, después dejamos información privilegiada para eso, pero sí, pues, estuvo metido en unos escándalos que él no era el culpable, ¿eh? mm, Pero sí fue víctima. exacto, exacto, sí, eso es muy cierto. Bueno, él tuvo un comeback y ahora es una persona que hace estas charlas motivacionales y es coach y fue al infierno y regresó con cierto conocimiento que ha estado dispuesto a compartir con las demás personas y en ese sentido es bien laudable todo esto. Entonces, Sí, podríamos hablar de eso, de adrenalina, que pero fue un furor, adrenalina. sí, fue furor. Hubieron varias hacia el hilo, adrenalina, que eran como más es que eran más centradas hacia los Más jóvenes. juveniles. Ah, Sí, yo tenía 24 años, 23, 24 años las veía, pues, veía Adrenalina, veía Playa Salvaje, veía, ¿cómo se llama? Amor a Domicilio también. Pero ya después esas cuestiones sí. de las gitanas y de Rapa Nui, esas weas, yo no las veía. Es que eran más para adultos, po. Para adultos De perdida eso mayores, po. O sea. claro, el Young Adult más tirado hacia el 30 y algo. Oye, Sí, eh, pues ya padre de familia, madre de familia, ya no era para jóvenes, imberbes. eh, eso dijo ella. Julio, estamos al aire. Efectivamente, estamos al aire de nuevo y estábamos hablando de las teleseries chilenas escritas por el Chasca y Pablo Illanes. Esos dos genios, esos dos pilares de algo que yo creo que sobrepasa la literatura en realidad. Esa es una suerte de literatura viva. Son personajes. ¿Qué estoy diciendo? Por lo menos yo lo disfruté Sí, se mucho. meten a tu casa. Sí, yo disfruté mucho, pero imagínate lo que es, porque tengo cierta, como, no digo cercanía, pero habían algunos vínculos con respecto a un camino largo, mira, un camino largo hacia 31 minutos. Yo fui compañero en el Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile de Ignacio Gumucio. Ignacio Gumucio es hermano de Rafael Gumucio. Rafael Gumucio es uno de los fundadores y los que hacían Plan Z, junto con todos los demás que mencionamos, y en los que estaban Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Entonces, yo vi en alguna ocasión en la casa de Ignacio Gumucio, que vivía con Rafael Gumucio, en la misma calle que vivía yo en Santiago, en Merced, en el barrio de Plaza Italia, en la época en que estudiábamos en el Magíster. Y algunas oportunidades me encontré con Rafael Gumucio en la casa de ambos, de los hermanos Gumucio, que a su vez son primos de Meo. Sí. Meo, Y hablan recuerdo, parecido. sí, habla parecido, muy rápido. Marcos Enríquez Ominami Gumucio. Están muy, muy alejados. Hace poco vi una entrevista a Meo que decía que no estaba particularmente peleado con su primo Rafael, pero estaban muy distanciados.
como suele pasar en la vida, uno se distancia de la gente sin necesariamente estar molesto, enojado o que haya habido un conflicto muy relevante. Esa es No, parte del derecho. imagínate en estos contextos donde hay ego, hay platas y hay postura filosófica y política entre medio, sí, Claro, puede y ser peor, pues. sobre todo, sí, por supuesto. Entonces, down the rabbit hole, ¿ah? Ahí estamos en un down the Sí. rabbit hole completo. Yo también fui compañero en el Magíster de Artes Visuales de Pablo Chiuminato, que falleció este año, y con el que yo organicé una exposición en Punta Arenas, donde hicimos una exposición con Ignacio Gumuso y Pablo Chiuminato en Punta Arenas, en la Galería Azul de Punta Arenas, dependiente de la Como el mar azul, municipalidad. ¿Ah? como el mar azul. Exacto. Y exacto. Azul como el mar azul. Azul. Grande Cristian Castro. ¿Quién llega a esas notas tan altas? Solo Freddie, ¿ah? Freddie Mercury o Sí. Morten Hackton de Aja. Pero volviendo al tema de, ya, entonces, ¿por qué estaba diciendo? En algún momento, no recuerdo por qué, también fui compañero en el Magíster de Artes Visuales, había pura gente así como de alta alcurnia. Estaba Rafael Insunza, que era hijo de Sergio Insunza, que fue ministro de Allende, me parece que fue ministro de Economía. Sergio Insunza y su señora eran muy amigos de Pablo Neruda. De hecho, lo tuvieron escondido a Neruda cuando Neruda se andaba escapando y creo que se fugó hacia Argentina. Bueno, podría contar montones de historias que no son mías, sino que de gente que yo conocí y que tenía familiares y gente que... Yo soy como siempre por defecto, así como me voy como voy por la caletera, ¿eh? Y viendo cómo hay cosas, así como, pero no me pasan a mí directamente. Y cosas así como que las que te estoy comentando ahora, que Rafael Insunza nos invitó a una charla, a un coloquio que había en una universidad de estas súper caras, que no era la Universidad de Chile donde estaba yo estudiando el magíster, y fuimos porque estaba él era parte de los panelistas, era como una celebración o algo sobre Neruda, tenía que ver con Neruda. Entonces estaba el Rafael Gumucio, estaba Rafael Insunza y había alguien más, no recuerdo quién. No puede que haya habido tres personas y un moderador, como suele pasar. Llegamos, no recuerdo con quién más iba yo, con algún otro compañero del magíster, e íbamos caminando hacia la universidad esta, ultra cuica, zorrona, y de repente viene caminando por la calle Pancha Merino. Y yo la miré y ella agachó la vista. Y yo me sentí muy mal. Hasta el día de hoy hasta el día de hoy me siento mal porque me sentí como... Y el violador eres tú. Sí. Claro que en ese momento no tenía yo como las herramientas adecuadas para darme cuenta de lo que había hecho y no, por favor, no me condenen ni vengan a quemar mi casa porque estoy haciendo un mea culpa en esto. Pero es que yo estaba enamorado de la Pancha Merino. ¿Qué quieren que les diga? Eh, Hasta el día de hoy. Por eso veo cuánto vale el show. Eh, Sí, es mi amor platónico. Y haberla visto, Y era Katy Vinter en ese tiempo todavía, ¿no? sí, todavía, eh, no, había dejado de serlo. Ahí ya estaba como tinturada Ah, ya. rubia, no, todavía no, en otro papel que le habían dado en una que hicieron acá, Mar Paraíso, me parece. Pero bueno, no, Ya. yo estaba, yo estaba enamorado del personaje de ella, la Katy Winter de Playa Salvaje. Entonces, mira, el medio dichur que nos pegamos. O sea, de adrenalina. De adrenalina, exactamente, de adrenalina. Y hasta el día de hoy, como te digo, no, para mí, lo tengo que decir aquí en voz baja, pero para mí es una mujer perfecta. Tu crutch. Mi crush, exactamente, es mi crush. Y gracias a todo esto, a Rafael Gumucio, a Planceta, a Rafael Insunza, a Neruda, a las guerras napoleónicas, a los pipiolos, a los sansculotes, a Oliver Figueroa, a los carritos, a todo ello, llegué a ese momento en que pude encontrarme con ella, aunque, aunque haya sido en esas circunstancias. Pero
Eso quería traer para que vean que somos, para que vean que detrás de estas imágenes que van apareciendo en el canal de YouTube o estas voces que escuchan en Perilla Radio, hay personas reales, hay seres humanos que sienten, que sufren, que lloran, que han vivido experiencias, que han amado, que han dejado de amar, que han sido amados, que han sido dejados de amar también, que han tenido crashes y que algunos siguen esperando encontrar el amor. Ahora, volvemos al estudio. Algo iba a decir y se me olvidó. Ya, entonces continuemos ahora con Tiny Desk. 31 minutos volvió a estar. Ah, no, iba a rematar, pero ya era, pero ya no se puede. Bueno, era de cuando dijiste que éramos seres humanos, era decir que no somos hombres de plástico, que merecemos amor. Chuta, ahí me dejaste pillado, eso es de Toy Story. De 31 minutos, no, de 31 minutos. Me fui a Toy Story. Ay, qué vergüenza. Franco Fest, estoy chequeando si. No, Franco Fest parece que no nos va a acompañar definitivamente. No, Entonces, mira, vamos al Tiny Desk para poner contexto. Para los que salimos totalmente de la órbita de 31 minutos, de 31 minutos, debido a su música, al parecer, creo yo, no estoy muy seguro, una vez más me disculpan todos los especialistas, se hizo popular en México, me parece, a través primero de su música. Como suele pasar en México, somos muy bienvenidos, tenemos una excelente relación los mexicanos y los chilenos, será porque estamos muy lejos, pero sí, siempre hay un... somos hermanos de diferentes madres, porque Claro, los papás sí. eran españoles, así que es lo mismo, ¿no? Sí, les mandamos unos buques para apoyarlos allá en una guerra que cuando, no sé, México necesitaba ayuda y solo Chile llegó con unos buques a ayudarlos. Y después cuando pasó Sí. este terremoto para allá para el sur, también, por eso hay una escuela México en Chillán, y hay murales de grandes artistas mexicanos, no sé si era Siqueiros o cuál otro, Sí. pero O hay sea, Chile Rivera. mandó la flota, pero llegó tarde, llegó cuando ya estaba resuelto el problema, pero se lo tomaron muy bien porque por lo menos mandaron a alguien, fueron los únicos que apoyaron, po. Entonces eso ha creado, yo creo que, bueno, hay un vínculo y yo tengo grandes amigos mexicanos, siempre lo menciono, Víctor Roberto Carrancá, Axolotl Yuval, que nunca sabía cómo se pronuncia, Axolotl Yuval, que un restaurador de murales que lo conocí en Chillán, que lo había mandado, lo habían enviado justamente a restaurar, de México lo mandaron a restaurar unos murales que con el 24F se habían empezado a deteriorar. Entonces habían enviado especialistas Bueno, restauradores. y Gabriela Mistral también, pues si ella hizo carrera en México, era más querida en México que en Chile, po. Bueno, Allá sí aplicaron sus medidas educativas. y ahí, tomando el ejemplo de Gabriela Mistral, llegamos a 31 minutos, que se vuelven más populares que el Chao, y que tienen, Sí. en un museo armaron una exposición, y tenemos todos estos casos de los tres, de la ley, de los bunkers, de Mon Laferte, muchos artistas, yo mismo, que me publicaron en México, me dieron más pelota que acá en Chile, me fue mejor en México que acá, y... Y a 31 minutos también vi varios videos el año pasado, me salían varios videos a principios de año que decían que los mexicanos odiaban al Chavo, pero los chilenos nos encantaba el Chavo. En cambio, los chilenos no apreciábamos lo suficiente a 31 minutos como lo aman los mexicanos. Hacían esa comparación a la inversa. En cambio, los brasileños adoran al Chavo, allá es el Sí. Chávez. El Chávez, ¿no? ¿Y Don Ramón cómo es? ¿Don Ramón? ¿Cómo es que le dicen a Don Ramón? No No me sé, acuerdo. tienen un Pero no es nombre. el Coringa. No es el Coringa ni el Bromas. Cori. Ayer y ¿cómo se llama? El señor Barriga, no es el señor Cobranza. Esa era una canción de Manu Chao. Por si alguien O de recuerda a Versuit. Manu Chao. O Versuit. No, no, el señor Cobranza. Bueno, ese era un cover que tenía Versuit de una Ah, banda un que se cover. llama. Sí, era un cover de una banda que se llama. El original es de una banda que se llama Las Manos de Filippi, que es una banda, si bien under, de Argentina, que los cacho yo nomás parece, Las Manos de Filippi. Ese era el pelado, este pelado se mandó unas declaraciones, quedó bien
Sí, el pelado este de la Versuit, Vergarabat, sí, Cordera, ese weón, sí. no sé qué weas dijo. Pero ahora podría ser presidente de Argentina o Ah, candidato a presidente claro, de Chile. Trunz. puta, sí, vamos, pero ni Por hablar esas de eso. mismas declaraciones. Pero ya me perdí totalmente. ¿En qué andábamos? Ah, bueno, volvamos ya. Yo iba a decir otra cuestión, pero ya. Tiny Desk, Tiny Claro, vamos Desk. al Tiny Desk. Esta es la hora ya en el retro robótico en que nos ponemos a hablar weá. Si ya estamos Sí. totalmente Están invitados a decididos. nuestro carrete, no hubo copete, pero mira cómo sería con copete. Puta, no, y con. Mejor no digo nada más. Sí, ya, llegamos al Tiny Desk. Entonces hicimos este recorrido de la música chilena y de la relación entre Chile y México, que es muy cercana y que la comida mexicana, y de hecho mi país favorito es México y no me importa lo que digan de México. Yo siempre he querido ir para allá y cuando me pregunten de qué país te gustaría viajar, yo quisiera ir a Barcelona, yo quisiera ir a Tokio, yo quisiera ir a Canadá, yo digo, yo quiero ir a Puebla. Pero ¿cómo se te ocurre ir a Puebla? Y que en México y el narcotráfico, y pero si el narcotráfico aquí en Chile está en todos lados. Me da lo mismo, yo voy igual, México, me encanta México, todo me gusta de México, todo. Sobre todo Cristian Castro. México, sí, México es literalmente el mejor país de América si no tuviera a los vecinos que tiene en el norte. Ese fue su gran karma. Yo debía haber sido mexicano, no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, nunca es tarde para emigrar. Y volvemos a... Espero que 31 minutos no se vaya a México. Ya perdimos a Mon Laferte. Bueno, no la perdimos en realidad si aquí no había un ecosistema que sostuviera a Montserrat Álvarez. Ese es mi segundo Sí. apellido Opción 3. Yo soy Sergio Alejandro Amira Álvarez. Así soy primo, porque sabían que Mon Laferte es de Viña del Mar, ¿sabían eso? Sí. Ahora lo saben, no, y no somos primos, estoy aquí inventando nomás. Pero Tiny Desk, hace un par de semanas o ya hace un mes, no sé, no tengo idea. La verdad es que yo tengo el mal hábito de ducharme porque soy totalmente adicto al celular, totalmente. Entonces hasta me ducho y pongo el celular, lo apoyo arriba de donde tengo una cuestión donde es un dispensador de champú, entonces está pegado a la pared del baño. Y ahí apoyo el celular y tenía el celular ahí y de repente me llega una notificación que decía, hace 11 minutos y lo vi en vivo. En el momento, no sé si fue en vivo o lo subieron en ese momento, pero decía como que llevaba 11 minutos corriendo el 30, no tenía idea. Yo no tenía idea que 31 minutos estaba haciendo un Tiny Desk. Y bueno, eso pasó en ese momento. Yo dije, esta cuestión en un rato más lo voy a ver de nuevo para cuántos views tenía. No sé, pasó media hora y ya tenía 10 millones de views. Y el otro día tenía 300 millones de views. Claro, porque lo vio una barriga de México. En México lo vieron en 3 cuadras en el DF lo vio 4 cuadras y ya tenían 100 millones de vistas. Entonces, ¿qué es el Sí. Tiny Desk? ¿Por qué yo conocía al Tiny Desk? Yo conocía al Tiny Desk y yo lo conocí por una banda que me gusta mucho hasta el día de hoy, que se llama Foster the People. ¿Conoces tú a Foster the People? No. Bueno, ¿Conoces a Tron? ¿Vieron Tron? No, no, ese no. chiste solo funcionaba en esa época porque ahora todos saben que es Tron, Sí, después de tres sí. más. ¿En qué estábamos? ¿Qué es el Tiny Desk? Bueno, el Tiny Desk Concert es una serie de presentaciones musicales producidas por NPR Music en Estados Unidos desde el 2008. Han pasado cientos de artistas, literalmente, frente al pequeño escritorio del presentador Bob Boilen para interpretar versiones en vivo, desnudas, auténticas, sin grandes escenarios ni artificios. Solo músicos, instrumentos y un espacio mínimo. Eso le da al Tiny Desk, al pequeño escritorio, su magia. Bueno, ¿y por qué se hizo tan popular? Porque ofrece algo que pocos formatos consiguen. Es una sinceridad musical porque no hay playback, no hay correcciones, lo que salió salió. Hay una proximidad humana porque los ves en un ambiente así. Yo vi el Tiny Desk de Coldplay, iba a decir cosplay, tanto me gusta el cosplay, de Coldplay. Y los de Coldplay llevaron para Viva la Vida, tenían un coro, se llevaron un coro, estos típicos coros, uno va a decir ya Harlem, ya, pues, ya, un coro de iglesia.
Entonces era bastante impresionante. Fue un lugar pequeño. Es bien versátil porque tiene todo tipo de música, desde 31 minutos, pasando al rock, el hip hop, el jazz, la música clásica, el folclore, toda la wea. Se adaptan, esa es la gracia. Se Claro, ahora de adaptan al todo. escenario, no Ahora al eso, revés. eso no me gusta tanto a mí, pero ya si nos queda tiempo diré por qué. Bueno, eso convirtió al Tiny Desk en un fenómeno cultural que podríamos decirlo más vintage, que podría ser el equivalente al Unplugged de MTV. Sí, y a los carpool que habían también para la época de la pandemia, donde Con ese concha las su madre, bandas ese concha se su- ponían a cantar en el ese- auto. el guatón insufrible ese británico, ese concha su madre, que cayó, ya por suerte, cayó en la irrelevancia ese weón. ¿Cómo que se llama? Hasta me olvidé cómo se llama. El que hacía el No me Carpool Karaoke. acuerdo. Nunca me interesó. Sí, Corben, algo de Corben, ¿no? Bueno, ese weón. no, sí, Eh, no sé, es que hay un Corvette también. Corbett era ese. Mm. Pero volviendo a nuestro tema del Tiny Desk, hace poco vi el de Sabrina Carpenter. Sí, me gusta Sabrina Carpenter, sí, escucho su música. Y ¿cuáles son, por decir, cifras? Eh, Ha pasado por ahí el 2011, estuvo Adele, el 2022 estuvo Rosalía, de la que están hablando mucho ahora, que parece que hizo un álbum que es como el equivalente al lado oscuro de la luna, o sea, una obra maestra, un Sí, pilar de la sí, música, una capilla sixtina una capilla sixtina musical. del trap, no sé qué música estará haciendo ahora Rosalía. Después está Harry Styles, por supuesto, el 2020, BTS, también el 2020, Taylor Swift, el 2019, Bad Bunny, el 2020, Lizzo, el 2019. No hay nada acá que sea todo de lo más visto en el Tiny Desk desde el 2019 en adelante. No, Eh, y, sí, él lo- y no de nuestro gusto. y anda tú a saber si eso es verdad o no, en realidad, porque yo no sé Mm. cuánto. Esta se supone que es la primera presentación de 31 minutos, ¿verdad? En el Tiny Desk. Se supone que sí. Eh, una vez más, eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, Mm. eh, estoy tratando de chequear gente que no Bueno, por sea. mientras. Sí, no, ¿Mm? es que mencioné un montón de música y de artistas que no me gustan. Yo te había hablado de Foster the Sí, People, que yo conocí el Tiny Desk por ello, po. por el concierto de Foster the People. Ahora, no recuerdo qué año fue porque no encontré el año específicamente. Pero ya que quiero dar el año. Mientras lo busco, tú puedes aportar lo que ibas a Yo decir. relleno con la sensación que dejó en Estados Unidos, que no dominan el idioma, pero la energía del concierto era tanta que los contagió y les encantó. Y después empezaron a compararlo con el Tiny Desk de los Muppets y lo encontraron muy, muy, muy aburrido. Porque a diferencia de 31 minutos, eran los mismos, era como unos grupos de músicos que parecían mormones, no sé, están como el apartado ahí de la vestimenta era bastante aburrido y estaban los monos, lo estaban moviendo ahí mismo, entonces como que se notaba que eran marionetas y se notaba que no la estaban pasando bien, que no estaban contentos con el formato, porque estaban como casi obligados, se notaba que estaban incómodos, esos típicos silencios incómodos, mirada incómoda y muy lento, no era como que no cuajó. En cambio, 31 minutos se apropiaron del escenario, se apropiaron de internet, o sea, se comieron el mundo y eso los gringos lo encontraron genial, pese a no entender el idioma. Y eso es una de las grandes gracias que tiene 31 minutos también, que llegaron a México tal como México llegó a nosotros, con su modismo, con su cultura. Nosotros nos aprendimos de ellos, nos adaptamos, tal vez no nos gusten sus modismos, pero Sí. los entendemos. Y así tal Y, cual llegó nuestros 31 hijos, minutos. y nuestros hijos lo dicen, pues si mis alumnos y mis Sí, alumnas dicen de repente esta madre, sí, y usan ese lenguaje. Y ya, sí. Foster the People, el Tiny Desk de Foster the People fue el 2011, hace 14 años. Qué antiguo. Ahí lo conocí, Foster the People es all the other kids with the pump up, get you better round, all Ah, round. ya.
Ese es Foster the Ni People. tenía idea de cómo se llamaba la banda, pero ese tema Entonces, de las bandas que es han famoso. tocado en el Tiny Desk, de las que me gustan a mí, yo conocí este formato y el Tiny Desk por Foster the People. Luego, luego vinieron otras bandas que me gustan porque a mí me gusta el electropop, el indie, y es la música de esa onda. Passion Pit, Phoenix, MGMT, Tudor Cinema Club, Vampire Weekend, Walk the Moon, The Cooks, Friendly Fires, The Wombats, M83, Beach House, Washout. Tame Impala, por supuesto, que sacó un discazo, que es un disco que tiene a la gente, a los fans polarizados de Tame Impala. Hay algunos fans como a mí que me gustó mucho y hay otros que lo odiaron. Empire of the Sun, que siempre los consideré como un MGMT de los pobres, pero que con el tiempo me ha ido gustando más Empire of the Sun, que sacaron un disco nuevo también este año. Y eso, esa es como la música que me gusta más a mí, que ha estado en el Tiny Desk. Portugal The Man también, de 1975, que el baterista de The 1975 es creo que no sé si el baterista no, pero uno de los miembros de esa banda es el novio de Charlie XCX, que también me gusta mucho. Y que no pero parece que no ha estado en el Tiny Desk. Y Al Jay Bueno, también, Bastille me no gusta. conozco a Sí. nadie de los que The mencionaste, Chins, pero a Future nadie, nadie, Islands, nadie, Roosevelt, nada, Copy, nada. Glass Animals, The Drums, Nope, Interpol, nope, nope. Interpol. Interpol ¿No? sé el nombre de la banda, pero de Pero ahí ¿cómo, a cómo identificarlo no? con un Mira, tema no tengo idea. es que las canciones estoy seguro que las conocí. Mira, No, MGMT, las canciones de más, pues, pero no las puedo MGMT, unir ¿viste? a Al nombre. linkear al nombre. Sí. Ah, ya, entonces si yo te digo esta. Sí, sí, como música de meme. MGMT, ese es MGMT. Sí, me recuerda a un Y. capítulo de Peep Show, esa serie británica, que hay uno de ¿Cuál? los protagonistas de Peep Show, The Peep Show. una Peep de serie, sí, Peep, P-E-E-P. sí, Peep de Peep, mirar. Peep, sí. Y bueno, eso de ahí viene el concepto, porque le ponen la cámara literalmente en la cara a todos los personajes cuando hablan, entonces como súper incómodo de ver y los diálogos son incómodos y todo el humor es incómodo. Y había uno de los protagonistas quería juntarse con gente más joven porque su roommate es demasiado avejentado, porque solo habla de las guerras napoleónicas y de la Segunda Guerra Mundial. Como uno de nuestros amigos. Y, y se quería juntar con gente más joven y le empiezan a preguntar por las bandas. Y también nombraron miles de bandas las que nombraste tú, y esta serie es más o menos como el 2005 por ahí. Y lo único que pude identificar es que es Kasabian. Sí, no, Kasabian. sí, Kasabian. Y Kasabian. Y Kasabian. Y no podía decir ni una más. Me hiciste acordar a eso porque me sentí tal cual. Sí, pero y bueno, y la mayoría de estas bandas tienen 15 años, muchas de ellas, o sea, MGMT por ejemplo, o Foster the People incluso, que vimos ahí que su debut fue hace 14, 15 años, pero siguen sacando música. Lo que pasa es que yo estoy seguro que conocí la mayoría, muchas canciones de cada una de esas bandas, pero no las relacionas a los Sí, pues no nombres. se relacionan Yo, el nombre yo de la banda. yo soy un especialista en cierta forma porque yo dejé hace ya rato de consumir, yo dejé de leer, yo no leo libros, yo no veo películas, yo no veo series, yo no hago casi nada que no sea escuchar música. Entonces estoy todo el tiempo escuchando, sale un álbum de un artista, de una banda, de algo nuevo, y también estoy escuchando y descubriendo música nueva y gracias al algoritmo a mí no me gusta yo no uso, o sea, yo uso el YouTube Music, es el que uso yo. Ah, Me dejo llevar por el algoritmo. No uso el otro, el Spotify. No me gusta el Spotify tanto. no, Entonces, Spotify no tiene ni un brillo si no pagas por él. bueno, y Es ahora que estamos hablando de demasiado. la música, que es tan importante la música, el Tiny Desk y cómo 31 Sí. minutos finalmente está hecho de dos grandes, o sea, de dos elementos muy importantes, que son los personajes, el carisma de los personajes y sus creadores, y al mismo tiempo la música y el carisma y la capacidad también, porque toda esa retroalimentación que hay entre la música, que finalmente es como pensar en un cómic, ¿verdad? El arte y el guión, que tengamos un arte del mismo nivel que el guión y viceversa. Entonces aquí teníamos la música por un lado, teníamos
Porque no sé si 31 minutos solo con las marionetas y el formato de lo absurdo y del humor y de la crítica y de la sátira habría sido tan popular si no hubiese tenido la música. No, Nunca no, sabremos si lo habría sido o van de no. la mano. La música tampoco hubiese tenido contexto sin el programa. Exacto. Pero si tú te fijas, claro, excepto en la canción característica, que primero era un instrumental y después le pusieron letra, la mayoría de las canciones no es que no la canta Tulio Triviño, sino que el dinosaurio Anacleto, y no la canta Sí, Bodoque, sino que la canta Freddy Turbina, sí. o Lolo canta Lala. Y entonces, no es como que no son esos musicales donde los personajes cantan las canciones, sino que son los personajes están en sus propias canciones y cada canción es como Sí, un personaje también. Como los que ya mencioné y algunos otros, no sé, la que peinaba la muñeca también, no, sí, por los nunca hermanos me Guarén. habló. Y el Tangananica, Tangananá, sí, por los hermanos Sí, Guarén. por los hermanos Guarén, también los ¿cómo se llaman? Los ratoncitos, los computadores de Paine también. Sí, y es el grupo Yuev, que significaba una Sí, cuestión muy larga, que era el del Bailan sin cesar. sí. Entonces cada uno de esos es una genialidad, cada uno de esos temas tenía un concepto y está el cabezón ahí, la vaca de los Chancho en Piedra, Mm, que sí. era uno de los cerebros maestros detrás de las canciones y los... Sí, pues después ya se independizó los Chancho en Piedra también, pues sí, él era el corazón, el cerebro, todo ahí detrás. Ah, yo una vez más, de forma tangencial, conocí a los Chancho en Piedra, pero de una forma tangencial. Resulta que, no, bueno, esa la dejamos para otra vez, pero yo les Para el podría... especial de los Chancho en Piedra. Claro, yo puedo contar historias de casi todo el mundo que los conocí, porque pasé al lado de alguien en la calle o conocí a alguien que los conocía, pero son historias bien patéticas, como la que te conté hace un rato, así, pues siempre, No, y falta la de Soda Stereo. uy, la de Soda Stereo, esa es buena, Una, 2 años de programa y todavía no se cuenta sí, esa historia. sí, pero yo creo que la gente ya a esta altura se va a defraudar de esa historia. Sigue mucho hype. Y pero mira, ya la voy a contar finalmente. Resulta que Pero no íbamos a esperar que alguien preguntara en los comentarios. es que ya preguntaron. Ah, bueno, ya Sí, es entonces que sí. nadie va a ver, nadie va a revisar los comentarios. Pero mira, dejémoslo para la próxima ocasión porque ya tenemos suficiente metraje. Gracias, Sí. Rodrigo, por acompañarnos en este viaje a través de 31 minutos, que duró Y exactamente las 31 eras. minutos, y las eras y el lore de 31 minutos, y el lore de nosotros mismos, estas personas que sufren, que aman, que lloran, que trabajan, que muelen el trigo para hacer el pan cada día, que sangran sus ojos frente al computador para llevar a sus kioscos barrabases cada mes, Sí. y que hacen retro robótico. Como si no hubiera nada más que hacer. Exacto. Con y sin Franco Fez, que te Nuestro agradecemos guía también. Siempre, espiritual. siempre estás presente en nuestros corazones. Y nada más que decir, 31 minutos es una de las grandes cumbres del arte, de la creatividad y de nuestra cultura y de la expresión cultural, incluso el folclore chileno. Qué bueno que haya traspasado fronteras, qué bueno que los norteamericanos lo hayan apreciado y si no, que la chupen. Y que Trump venga a estacionarnos un portaaviones acá enfrente nomás, que se lo hundimos a punta de onda. ¿Ah? Usamos flechas, flechas y palos y piedras. Y lo Ah, hundimos. como decía, ¿cómo se llama? Serrano, que decía decía los araucanos, no decía los mapuches, los araucanos tienen armas más poderosas que las naves nucleares, que las bombas nucleares, decía. Y se reían de él en el clinic. Que Pero, también tenía mucho 31 minutos el clinic. claro, acuérdate que yo aquí mencioné que en un especial, lo voy a buscar, voy a buscar el especial de lo raro que tengo de The Clinic, un especial muy bueno, que ahí sale el hijo del Charles Bronson chileno. Les conté de ese personaje. ¿Verdad? El hijo de Charles Bronson chileno, que hicieron un cómic, que lo reeditaron hace Mm. un tiempo atrás, no hace mucho, este cómic del Charles Bronson chileno, Ah, ¿verdad? y Sí. que el hijo era karateca y decía que tenía una técnica para enviarse semen al cerebro.
Y yo pensaba, mientras ¿Cómo llegó estaban, a eso, weón? claro que mientras estaban todas estas técnicas de Dragon Ball, el Kikoju de Han, el Kamehameha de nuestro Rochi, y el, ¿cómo se llama? La Genkidama, y este huevón se mandaba semen al cerebro. ¿Con qué objetivo? Ay, O sea, ¿qué ¿con qué? qué estaba tratando de lograr esa persona? Por lo menos. Por lo menos sirvió para que nos riéramos un rato, así que ya, esta es la típica, como esas conversaciones telefónicas que se extienden y estábamos No, nadie discutiendo. quiere cortar. Corta tú, corta tú. Claro. Que también es de esa época, porque todavía quedan teléfonos con moneda y teléfonos con dial. No vaya Oye, WhatsApp para las temporadas. No, voy hasta las llamadas de celular duran menos, pues si casi nadie tenía crédito infinito. oye, ahora ha salido. No, bueno, lo dejamos para la próxima ocasión. Ahora sí, gracias Rodrigo, gracias a Mitomano Comics, Perilla Radio, Don Perilla, a nuestros auspiciadores y nos seguimos viendo en el próximo Retro Robótico con otro interesante tema de la nostalgia y la actualidad. Adiós. ¡Nos vamos, Tulio!